La Venezuela de la Cuarta República, injusta, excluyente, contaba con el beneplácito de los grandes poderes occidentales. Carlos Andrés Pérez era uno de los consentidos de la Casa Blanca. Era uno de los preferidos de quienes impusieron el neoliberalismo. Ese neoliberalismo cruel, hambreador, que en Venezuela mostró uno de sus peores rostros, el más sanguinario, el de la muerte, el del genocidio. Aquel 27 de febrero de 1989, la democracia representativa, de la que se beneficiaban una élite privilegiada, mostró su verdadera naturaleza. Masacraron a miles de venezolanos que, descontentos por el ajuste económico impuesto por Carlos Andrés Pérez, salieron a la calle a mostrar su indignación. Ahora, muchachos, jóvenes estudiantes, jóvenes venezolanos, a ustedes especialmente les hablo este día, porque lo que contó Matías Camuña, nuestro padre sacerdote, es una gran verdad, pero es solo un destello de la tragedia que aquí vivimos. Yo lo viví. Miren, a mí nunca se me olvida esto que ocurrió en esos días. El 27 de febrero de 1989, yo amanecí en Miraflores. Yo era mayor del ejército, como se sabe, y trabajaba en Miraflores, en el Palacio Blanco. Y yo amanecí allí ese lunes, pero amanecí con fiebre. Y fui al médico del regimiento de la Guardia de Honor y me diagnosticaron lechina, una enfermedad que le da más que todo a los niños, pero a mí me dio a los casi 40 años ya. Y entonces el médico me mandó reposo absoluto domiciliario. Es una enfermedad muy peligrosa en adultos, sobre todo en los niños no es tan peligroso, en adultos se puede hasta morir alguien, y además es altamente contagiosa. Y recuerdo que la secretaria de mi despacho, de mi oficina, además estaba embarazada y no le había dado lechina. Más peligroso aún. El general, que era mi jefe, no le había dado. Me dijo: ni te me acerques, que a mí no me ha dado. Vete para tu casa. Pero ya habían comenzado el sacudón, el despertar. Yo volví, estuve fuera esos días, en casa, enfermo, y viendo a distancia el desastre. Y volví a la semana ya recuperado, pero más adolorido en el alma, por la masacre, por la tragedia, por la impotencia, además, porque ya teníamos el movimiento bolivariano revolucionario 200, pero aquel movimiento fue sorprendido, como casi todo el mundo, por la explosión social del Caracazo, del venezolanazo, de la rebelión popular del 27 de febrero. Fue una sorpresa en todo el mundo. Si estaba cayendo la Unión Soviética, se congelaban las luchas mundiales, casi todas. Oh, cosa extraña, mientras caía la Unión Soviética y el socialismo era desterrado y se levantaban las banderas del capitalismo, del consenso de Washington y todo aquello del neoliberalismo, sorpresa mundial, se alzó el pueblo venezolano, inaugurando la nueva historia, porque eso fue lo que ocurrió aquí. El pueblo venezolano, con su sabiduría milenaria de luchas y de batallas, el pueblo venezolano, con el heroísmo que lleva hasta en las vísceras, el pueblo venezolano que recorrió medio continente con Bolívar
sembrando de asombros al mundo, llevando esa bandera tricolor hasta las cumbres de Ayacucho, derrotando al imperio español del Caribe hasta el Potosí. Ese pueblo nunca murió, ese pueblo está por dentro de nosotros, es un pueblo guerrero, libertador y sabio. Solo que estaba dormido, ¿saben? Así como un gigante dormido, el pueblo dormía. Pero aquel día despertó de sacudón, de repente. Ahora, uno pudiera decirlo de muchas maneras, camaradas, compañeros, hermanas y hermanos. Pero el 27 de febrero, aquel lunes de aquel año 1989, comenzó, así lo digo, el siglo XXI en este planeta. El siglo XXI en el mundo comenzó en Caracas, comenzó en Venezuela, un lunes por la mañana, 27 de febrero. Se abrieron las puertas de una nueva historia. Y aquí estamos, 22 años después. Pero lo del llamado Caracazo, aunque las protestas se dieron en diversas localidades del país, fue el punto culminante, el colofón de una masacre silenciosa que ocurría en toda esa década. Como dijo el padre Matías, no estamos recordando los muertos. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, están vivos con nosotros. Y un saludo muy especial a un grupo de voceros de las víctimas del Caracazo que están con nosotros. Sobrevivientes, víctimas, familiares de las víctimas. Estamos con ellos desde aquel mismo día y estaremos con ellos para siempre. Nosotros, yo lo he dicho muchas veces, la rebelión militar que estalló, la revolución bolivariana que estalló el 4 de febrero de 1992, iba a ocurrir de todos modos. El 4 de febrero hubiese ocurrido, aun si no hubiese ocurrido el Caracazo. Porque el movimiento revolucionario bolivariano que nació en los cuarteles de Venezuela desde los años 80, cuando comenzaban los años 80, venía trabajándose con calma, con paciencia, con planificación estratégica. Y esa rebelión de la juventud militar ante la tragedia que vivió el pueblo desde entonces, nada ni nadie hubiese podido detenerla. Solo que hay que decir que el 27 de febrero aceleró, fue un disparador, un catalizador. La rebelión del pueblo nos impulsó aún más a los militares patriotas. Y el 4 de febrero del 92, 3 años después, nosotros salimos fue a responderle al pueblo mártir del 27 de febrero de 1989. Pueblo masacrado, pueblo traicionado cuántas veces.
Ahora, muchachos, es bueno saber que lo que contaba el padre Matías no es ninguna exageración. La masacre recorrió todas estas calles, desde Petare hasta el valle, como dice el corrido Alcatiria Costa, que me salió del alma en el medio de la fiebre que yo tenía todavía y la erupción de la lechina, allá en mi humilde casa, en el hogar que tuve. Esta niña mía, Rosita, tenía ni 10 años. Y María tenía 6, 7. Y Huguito tenía 5. Y allá estaba yo con ellos. Y mi esposa, su madre de ellos, con fiebre. Y recuerdo cuando llegó la noticia por un grito que entró por la ventana de mi comadre vecina. El 1 de marzo, 27 de febrero, 28 de febrero, 1 de marzo, toda esa semana fue de masacre. Y ahí no hubo ningún Naciones Unidas, ahí no hubo ningún OEA que se pronunciara contra ninguna masacre. Todo lo contrario, apoyaron a aquel gobierno porque era un gobierno títere del imperio norteamericano.